Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una sesión más a Triálogos. En esta ocasión vamos a abordar y solucionar de una vez por todas la cuestión de quién es Michel Houellebecq y qué aporta a la cultura europea a partir del reconocimiento de la crítica y de sus detractores y seguidores de que se trata de la persona que más directamente se ha enfrentado a la decadencia del hombre occidental y europeo y su clara oposición a todo lo que podíamos resumir como el mundo salido de la Revolución de Mayo del 68, del Verano de las Flores y de todo lo que ocurrió hasta este momento en el que Europa se encuentra en una situación extraña. A partir de aquí trataremos de ver los aspectos sobre los que se centran sus novelas y aportaremos cada uno pues nuestro punto de vista y probablemente no estaremos de acuerdo en muchas cosas. Sobre lo que se ha llamado la Revolución del 68, en España tenemos mucho que decir, porque si uno pone la televisión, todos los españoles estaban en París en mayo del 68, eran los protagonistas, y nos lo recuerdan constantemente. Y por el lado contrario, sobre la crítica hacia este mundo un poco pueril y un poco extraño, el mundo de lo quiero todo y lo quiero ahora, pues las críticas empezaron prácticamente en ese momento. Podemos recordar cómo empieza la novela de Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral, en la que la primera frase dice aquello de ¿en qué momento se jodió el Perú? Pues nos podemos preguntar en qué momento se jodió Europa. Y para terminar esta introducción rápida, yo he estado mirando una página en internet que es muy graciosa, que se dedica a recopilar los grafitis, porque al final Mayo del 68 es sobre todo una gran campaña de marketing muy, muy ingeniosa, como el 15M, ¿no? Seguramente lo del 15M allí en la Puerta del Sol, que la gente iba con su cartel y lo pegaba, pues lo habrían visto. Y he recogido 4 o 5 porque son muy curiosos, porque vistos muchos años después, tienen mucho de contradicción, otros tienen mucho de terrible porque se han cumplido, pero de una manera siniestra. Y mira, os lo voy a leer, son 3 o 4. El más famoso es aquel de prohibido prohibir, la libertad comienza por una prohibición, estaba pintado en la Sorbona. El siguiente decía, Dios, 2 puntos, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Vamos a leer alguno más. En el Liceo Condorcet estaba escrito en la puerta, viva la comunicación, abajo la telecomunicación. Bueno, en este caso vemos las contradicciones, ¿no? Porque una revolución que promulgaba eso, bueno, estamos en un mundo en el que justamente tenemos
muy poca comunicación y toda la telecomunicación. Otra que a mí me ha llamado mucho la atención es la de tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos. Estaba también en el Odeón. Esta es un poco las contradicciones, ¿no? Al final, todo este mundo de la izquierda y el Flower Power se ha acabado tomando muy poco en serio la revolución, pero muy en serio a sí mismos. También en el Odeón, otra que es terrible. Dice, no queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compensa por la garantía de morir de aburrimiento. Bueno, pues parte es una profecía cumplida, ¿no? Este mundo en el que ya... Y también veremos que Houellebecq habla mucho de ese mundo, ¿no? Un mundo en el que el bienestar económico está prácticamente asegurado, pero hay una sensación de agonía y de final de época que acaba con las personas. Y finalmente dos, que a mí estos me lo voy a tatuar. Estos son los mejores. Uno decía, en las paredes de Nanterre, decía, mis deseos son la realidad. Y el último, en nada más y nada menos que la Facultad de Ciencias Políticas, decreto el estado de felicidad permanente. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos más que suficiente para empezar a centrar la cuestión. Y, por cierto, no he presentado a los muchachos. Estaban, como siempre, Juan Elías. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estáis, amigos? Tenemos también a Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Aquí estamos en una felicidad permanente en compañía. Muy bien. Y decretando que la felicidad permanente también tenemos a José Carlos Cámara. Buenas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro creciente legión de seguidores y futuros seguidores. Gracias por escucharnos. Pues si quieres, Juan, comenzamos a comentar algo sobre la novelística de Houellebecq. Pues bueno, antes que nada desconocía algunas de las consignas que acabas de mencionar y creo que me ha dado mucho miedo. Me han dado mucho miedo eso del también el estado permanente de felicidad. Es efectivamente la antesala del horror que vivimos actualmente, seguramente. Houellebecq, como sabéis, se autodefine como un anarquista de derechas. Es un tipo que narra como nadie el vacío, la bulia, la desesperación existencial del ciudadano medio occidental actual, que ha heredado de mayo del 68 un páramo de afectos, de creencias, la miseria sexual más tremenda. Yo creo que nadie ha definido como él el fraude de la llamada liberación sexual, que eso, supongo, como sabéis, en Ampliación del campo de batalla, tiene un par de páginas de estas antológicas en las que dice que nunca ha habido una liberación sexual, que lo que ha habido es una liberalización sexual en el que los patrones del liberalismo económico en los que unos ganan y otros pierden, unos tienen mucho, otros no tienen nada, unos valen mucho, otros nada, se ha trasladado a la esfera sexual, y mientras hay una minoría que se lo pasa pipa, el resto de la población vive en la más tremenda tristeza, abyección y soledad masturbatoria más tremenda, que de hecho sus libros narran esto, con el fin de la familia, el fin de la pareja estable. Lo que somos es unas criaturas miserables que van mendigando atención, mendigando afectos, mendigando en última instancia sexo en los sitios más sórdidos, porque luego los escenarios estos de turismo sexual, de clubs de swingers, prostitución, todo esto que define es realmente un poco la actividad sexual del europeo medio, lo de las bellezas, las estampas hermosas de amor juvenil. Eso lo hemos conocido tal vez algunos, pero en la juventud, luego ya esto es una cosa espantosa.
Es un señor, evidentemente. Bueno, yo creo que es conservador más que nada se autodefine como conservador para escandalizar un poco al establecimiento de intelectual izquierdista, ¿no? Reivindica una economía industrial donde esa economía antigua en la que tú entrabas a trabajar en una empresa, la empresa más o menos te cuidaba, ganabas un sueldo, podías pagarte una casa, antes o después conocías a una mujer, te casabas, tenías hijos. La religión, yo no sé si él es sinceramente católico, pero él desde luego anhela un catolicismo, una vuelta del catolicismo, o cuando lo ve, o si lo ve imposible, como en el mapa del territorio, la segunda parte es que vendrá el Islam a suplir ese vacío. Bueno, no me enredo más. Hulbeck es la crónica de la depresión, de la resaca. Es una especie de narración a lo Balzac de lo que ha quedado de las ruinas de mayo del 68 en Europa. O sea, no nos ha dejado nada mayo del 68. Sí, está todo metido dentro de lo que has comentado. En la novelística de Houellebecq hay además un patrón, hay varios patrones que se repiten. Es una cosa que le han criticado literariamente, que es un autor con poca variedad. De hecho, cuando hace tiempo que has leído las novelas, tienden a mezclarse en la cabeza. Es muy fácil que confundas una trama de las partículas elementales con un personaje que salga en serotonina o en sumisión. Y yo creo que es porque en el fondo siempre trata de este mismo tema que has comentado, que es la decadencia del hombre occidental y de la civilización occidental, y lo hace a través de un personaje protagonista que casi siempre es el mismo. Quiero decir, es el mismo personaje y es él mismo, es la misma persona que es el autor. Está convenientemente cambiado de nombre y de anécdota en cada caso, pero tiene ese valor de usarse a sí mismo, y hay mucho de autobiográfico. Y lo importante no es tanto eso, que podría ser exhibicionista, como que es una forma literaria de personificar ese mundo que está al borde de la muerte, y que por mucho que estímulo que intente buscar en lo más sórdido, en la droga, en el sexo, nunca lo encuentra. Siempre se vuelve al punto de la depresión absoluta, y es lo que nos interesa conocer de él como autor, y lo que le hace, por una parte, el mayor reaccionario, pero por otra parte también el mayor revolucionario, porque está completamente opuesto a todo este mundo de la felicidad por decreto en el que se supone que ya deberíamos estar todos viviendo desde hace mucho tiempo. Bueno, la verdad es que nada, Juan ha hecho un repaso muy completo y Miguel ya lo ha terminado de rematar. Poco más se puede, bueno, sí se puede decir mucho más, pero está muy bien resumido en ambos casos. En primer lugar, hay que recordar, me gustaría recordar que la Constitución de Estados Unidos consagra el derecho de las personas a buscar su propia felicidad, que no la garantiza, simplemente dice que cada uno es libre de buscarla o equivocarse como quiera, lo cual ya es un principio de ese planteamiento sesentayochista. En cuanto a Houellebecq, a mí me gustaría decir que desde un punto de vista literario, sí podríamos decir que es que ese personaje le representa a él mismo. También podríamos decir que representa a todos los hombres, y él digamos, en ese sentido asume ese papel. Me gustaría decir que literariamente el valor de una obra muchas veces es esa trascendencia, ¿no? Que podamos leerla en 500 años y decir, oye, pues esto
esto me vale todavía. No es que he hecho una caricatura de un personaje de la actualidad del que luego dentro de 20 años nadie se va a acordar y ya no va a tener esa gracia. Posiblemente con Houellebecq nos encontramos ante un autor que es capaz de tocar una serie de claves permanentes dentro de la humanidad. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo en eso, pero sobre todo me parece que es interesante como testimonio. No sé si literariamente alcanza para ser un clásico, pero sí estoy seguro que dentro de 100 años, si alguien quiere entender el final del siglo XX y el siglo XXI, es necesario que lo lea porque da el testimonio sobre todo con un valor y un coraje que lo hace ser muy, muy irónico en sí mismo, porque claro, él está diciendo que todo está mal cuando el discurso dominante es que todo está bien. Y su éxito comercial además es muy interesante porque, bueno, lo primero que ocurre en Francia, no, por ejemplo en España es completamente inimaginable que una cosa así se llegara a publicar. Allí todavía a finales del siglo XX se atrevían y la gente respondió masivamente con las partículas elementales y luego con el resto de novelas. Esas son tiradas de 400.000 ejemplares desde la primera edición. ¿Y, y por qué? Pues porque dice algo que es verdad. Se puede estar más o menos de acuerdo, es muy exagerado, pero se atreve a decir que esto va mal y ahí están también todas las anticipaciones que hacen en sus novelas, porque cuando, por ejemplo, en Plataforma él habla de un gran atentado islamista, poco tiempo después es cuando empiezan a ocurrir los grandes atentados islamistas, eh, y le ha pasado más veces, ha adelantado, pues por ejemplo lo de los chalecos amarillos, en su novela, creo que es en la penúltima, él ya trata de ese tema antes de que explotara lo de los chalecos amarillos. Hay unas manifestaciones súper violentas por toda Francia porque se están destruyendo las últimas cuotas ganaderas y uno de los protagonistas muere en una manifestación. Y eso ocurrió prácticamente coincidiendo con el lanzamiento de la novela. Y incluso en la que propone un triunfo de un partido islamista en las elecciones a la presidencia en Francia, eso pues sí que estamos lejos, no sé cuánto, pero estamos lejos de que pase, pero sí habla de una serie de atentados islamistas de menor intensidad y, y se fueron cumpliendo incluso cuando se iba a lanzar la novela. La semana que el seminario satírico de Charlie Hebdo fue atacado, esa semana la portada era un chiste sobre Houellebecq y su novela de sumisión. Así que, bueno, todas estas cosas ayudan a hacerlo más interesante y más inquietante. Bueno, hay una cosa muy interesante en el principio de Sumisión. El autor lo que explica, efectivamente, no hay una sociedad islamizada en Francia, era prácticamente un chiste. Lo que él propone es una alianza de la izquierda debilitada con el Islam para que no ganara el Frente Nacional. Sí. Es decir, eso que era muy lejano se hace realidad, digamos, lo que plantea como una, entre comillas, una traición de la izquierda, podría ser. Sí, además yo, por ejemplo, en Cataluña no veo que eso sea algo muy lejano. No me parece muy difícil que salga un partido islamista moderado en Mataró y junto con el PSC y Esquerra Republicana se atornillen en el poder. No me extrañaría lo más mínimo. Desgraciadamente, los escenarios que plantea Houellebecq ya no son disparatados, o sea, ya nos lo creemos todos, sí. Uh-huh. En todo caso, cuando hablamos de la contradicción que antes comentabas, Miguel,
Cuando hablamos en ámbitos de deseo, de trueque o trastrueque de la realidad, el ámbito revolucionario siempre ha considerado la contradicción como un elemento esencial para asir una posibilidad de cambio. Al final no olvidemos que Mao precisamente creó un tratado que era sobre la contradicción, precisamente. En todo caso, sería interesante ver cuáles eran las fuerzas sociales e intelectuales que llevaron a querer precisamente encontrar una opción de cambio que pudiese trastocar el orden establecido en los modos en los que finalmente se ha desarrollado. Y al final uno tiene que caer en la cuenta que esa fuerza inicialmente tiene que provenir de una insatisfacción y al final es de una ruptura de las expectativas que un modelo de gestión colectiva al final es incapaz de poder realmente proveer. Cuando hablamos del modo con que un determinado sistema es capaz de ordenar una estructura social, al final no es más que hablar de cómo un gestor, por así decir, de vidas y de incentivos, es capaz de establecer un horizonte de expectativas y de previsibilidad que rompa la incertidumbre de nuestras vidas y puede, en cierto modo, garantizar una continuidad transgeneracional, digamos, con un cierto sentido de orden, digamos, con una imagen de la vida del modo con que es concebida y según los criterios y valores que sostiene, digna de ser vivida. A la postre, yo creo que la gran contradicción que se da en mayo del 68 entre lo que se propone y lo que se logró, o finalmente lo que no se logró, es precisamente la pretensión de enarbolar la opción de un cambio que era incapaz de proporcionar los incentivos que, por otro lado, el sistema capitalista sí es capaz de establecer y de desarrollar en red. Quiero decir, el sistema capitalista, tal y como está configurado, tiene una capacidad para adecuarse de una forma más justa y más ceñida al perfil psicológico no solamente del hombre masa, sino del hombre individuo. Es decir, cuando uno se ve y caracteriza precisamente la economía y se da cuenta de cómo ya en el siglo XVIII establecían justamente los límites de cómo se definían las propiedades del individuo, del homo economicus, ¿no? Y al final acaban diciendo acerca de las preferencias y estas cómo se acaban definiendo. Y una de las características de las preferencias y una de sus propiedades era precisamente la monotonicidad. Es decir, que el individuo siempre aspira y desea a más. Es decir, cuando dice eso, y se dice eso en economía, no está hablándose más que de la permanente y consustancial insatisfacción del individuo. Y para bien o para mal, el ámbito de certezas materiales que el sistema capitalista es capaz de establecer es y se presenta más cierto y más tangible que el horizonte de expectativas y de bonomía que pretendía realmente enarbolar el 68. Ante eso, lo que uno se acaba dando cuenta es que los grandes prebostes del 68 acabaron derivando precisamente hacia posiciones que eran precisamente reaccionarias y conservadoras, precisamente en razón a la certeza con que el capitalismo en sí es capaz de desplegar un desarrollo de incentivos que es capaz de adecuarse más a la naturaleza del bicho humano para bien o para mal. Otra cosa es que para bien o para mal, el sistema en el que nos encontramos y el capitalismo tal y como es entendido a día de hoy realmente nos proporcione la satisfacción que en principio promete, que es otra cosa y que tiene eso ya una lectura distinta, que es analizar en qué modo el capitalismo se adecúa realmente a los principios que dice tener. Pero en principio yo entiendo que la gran contradicción que existe en términos de cómo evolucionó el 68 precisamente es la disparidad en su incapacidad de no haber, digamos que de apelar a la beatitud y a lo angélico de un ser humano que no opera en términos angelicales, sino en términos materiales y de necesidad. Y por tanto, el sistema capitalista necesariamente prevalecerá porque precisamente esa es su base más fuerte y consistente.
Ulbeck diría que en mayo del 68 lo que ha contribuido es a consolidar el capitalismo porque ha derribado todos los bastiones que quedaban a la sociedad y al individuo frente a un orden capitalista global. Ha destruido las familias, ha destruido los valores más conservadores, la tradición, incluso los buenos modales, nos ha dejado sin religión. Entonces, él más que ver una especie de origen positivo o idealista en el mayo 68, él diría que de entrada eso no fue y que solo ha servido para empeorar las cosas. Sí, porque el mayo del 68, ya digo que yo solamente lo puedo percibir como una campaña descomunal de propaganda muy ingeniosa, pero que en realidad no tenía producto detrás, porque no había nada. Era algo totalmente vago y preciso. Y yo creo que su referente era, por ejemplo, no era el comunismo, ni siquiera el socialismo, y aunque en algunas cosas con las contradicciones ingeniosas que usaban podría tener que ver con el surrealismo, yo creo que en realidad era dadaísmo, que el dadaísmo es algo totalmente pueril, es vamos a romperlo todo para divertirnos, es como el punk, pero no hay absolutamente nada detrás, y eso, esa infantilización y esa falta de contenido es lo que hace que inmediatamente caiga en manos de la maquinaria comercial y en vendedores de tofu y profesores de yoga. Y, y en eso creo que Houellebecq es muy valiente porque, ya digo que, aunque me repita, no me importa repetirme, es el valor de la disidencia llevada a un punto tan extremo que no puedes... Me parece imposible que haya alguien que, aunque esté muy en contra de su manera de explicarlo, no le retuerza la mente y se quede semanas dándole vueltas a la manera que tiene de explicarlo, porque creo que nadie se ha atrevido a hacer una moción de censura tan total a estos 50 años de Europa. Otra cosa también es que a lo mejor la crítica que se tenga que hacer no sencillamente sea económica, sino que sea un por extensión cultural y ver en qué medida realmente Europa se encuentra, digamos, huérfana de una continuidad referencial que sea capaz de, digamos que transitar el vacío que el mercado impone. Quiero decir, el mercado por sí mismo no impone más que una determinada coyuntura de gustos y a partir de ahí de fuerzas desencadenantes de demanda y de oferta que al final, bueno, pues no hacen más que vapulear al individuo en términos de un consumo definido que permita su mantenimiento. Otra cosa es que seamos capaces de intentar ver si ha habido o no una continuidad en términos culturales, de manera que más allá del mayo 68 realmente Europa ya se encontraba, en cierto modo, desolada en términos de anclaje ético desde mucho antes. Hay un contexto que tampoco hemos reseñado. En mayo 68 se hace contra De Gaulle, que tampoco es baladí, que probablemente uno de los mayores y mejores líderes que ha tenido Europa jamás, un verdadero patriota obsesionado con la grandeza de Francia, haya sido el enemigo haya sido anatemizado por un movimiento juvenil de orígenes un tanto difusos. También es importante ver que a veces son gobiernos que están funcionando muy bien los que enfrentan, bueno, que están funcionando bien, lo vemos con perspectiva, eso también. Igual entiendo que en sus momentos los que vivían con De Gaulle pensaban que era un señor muy mayor y muy carca, pero claro, visto desde ahora, vaya pedazo de líder tenían. Sí, hay una parte ahí de infiltración del Partido Comunista francés, que habitualmente es quien es capaz de mover las supuestas asociaciones estudiantiles, pero en el fondo la gente que se apuntaba no, ni eran comunistas ni antigaulistas, nada, era pues no sé, el cachondeo, es como el verano de las flores, que no quedó nada, pero
pero a la vez quedó todo, porque es como una bomba de profundidad que demuele los cimientos y cuando te quieres dar cuenta está todo en el suelo y no hay manera de volver a levantarlo cuando dejas de creer en tu propia civilización y te apuntas. Por eso tiene mucho que ver al final con el consumismo, ¿no? Porque puede ser budista esta semana y hinduista la que viene y además tienes derecho a ello y a ser más budista que el que inventó el budismo. Y este tipo de inconsecuencias lo que llevan es al estrago y a este tipo de personaje protagonista de las novelas de Houellebecq, que es un tipo que se lo ha comido todo ya y no tiene un empacho tan grande que no puede volver a levantar cabeza. Y luego también la manera que se enfrenta al mito de la liberación sexual y el papel de la mujer en estos últimos años. Eso da para hablar de ello durante mucho tiempo, porque seguramente es muy exagerado, pero él se atreve a decir algo que algunos estamos de acuerdo, y es que no solo no es una liberación, sino que es lo que realmente ha convertido a las mujeres en carne picada, y sobre todo con el problema de que los años pasan y ese tipo de mujer de Houellebecq que pasados los 35 años ya lo ve como una especie de patata podrida que no sirve para nada, y que ella misma se acaba castigando con una depresión profunda porque sabe que su valor como humano estaba en su valor como mercancía y poder ser deseable, y cuando eso se acaba ya no le queda nada, y además no ha construido una familia. Eso es muy duro, pero por lo menos merece que la gente se lo piense y diga, bueno, pues a lo mejor no íbamos tan bien por donde íbamos. Bueno, pero al final esa es una inconsistencia que se ha incubado en el sujeto. Eso de vivir extramuros no es más que la expresión misma con la que finalmente la propia desarrollo tecnológico y de las fuerzas de mercado se han impuesto en lo que son ahora las redes sociales, Instagram y el modo con que vivimos extramuros, vivimos de cara hacia afuera, en vez de realmente intentar realizar un proceso de evaluación del conocimiento, de la capacitación y una visión más introspectiva de lo que es la construcción individual. Pero eso supondría necesariamente operar no en términos necesariamente ni de operativa evidente ni de resultados instantáneos. Y para bien o para mal, y con independencia del mayo de 68, la realidad de ese mundo está supeditado a las fuerzas económicas que de facto se mantuvieron incólumes tras mayo del 68, que son aquellas que a día de hoy vivimos. Vivimos el mundo post-68, pero porque realmente no hay alternativa más allá de la que hay. Mayo del 68 comenzó allí, pero al final realmente mayo del 68 terminó en Berlín en el 91. Es realmente la consolidación única de no hay alternativa más allá que esta que está establecida. Que no significa ni que sea buena ni que sea mala, significa que es la que es. Y a partir de esa tenemos que tener conciencia de que toda realidad que tenemos social no es más que la expresión del sistema económico imperante. Podemos establecer un principio de poder decir, pues si aquello hubiese sido de un modo u otro, podría establecerse dentro de un juego de política ficción. Pero en términos de valorar, y entiendo que Houellebecq lo establece de ese modo, no hay otro modo más que poder realmente analizar cualquier hecho sociológico en términos de las fuerzas factuales que realmente son las que son y que dominan realmente nuestro ámbito, y que no son precisamente las que se presentaban como alternativa ni las que cayeron en el año 91 en Berlín. Son precisamente todo lo contrario, son las imperantes en términos de fuerza de mercado y de capitalismo, que son las que a día de hoy hay. Entonces, cuando vemos que la mujer se reduce a mercancía en términos sexuales o de atracción de mercado, realmente es una expresión misma del capitalismo, no de ninguna fuerza alternativa. Así es. Bueno, en las revoluciones siempre hay un relato. Si nos fijamos en la Revolución Francesa, una visión muy superficial
es la de un pueblo hambriento que no puede más y asalta el poder. Bueno, detrás, evidentemente, hay una élite burguesa que quiere adquirir unos privilegios que le están vetados y entonces, al final, instrumentaliza al pueblo hambriento, les promete lo que luego no les va a dar, luego los traicionará, que no hay ningún problema, y etcétera, etcétera. Si el planteamiento de la revolución del 68 le damos esa vuelta, no es el pueblo aburrido, el señor de Albacete que estaba cansado, que no tenía más alternativas que ir a misa o ir al casino y se plantea esas cosas. Yo no sé si esas cosas se las planteaba el señor de Albacete o es al contrario. Precisamente hay una primera visión consumista de la mujer como elemento consumista, entonces esa liberación permitiría que se gastase dinero en cosméticos, en lo que quiera, en un coche, en lo que quiera que sea, al ser independiente del hombre, y luego ya lo pintamos de revolución de las flores, ¿no? Y de las rosas. Sí, es así. Yo lo que creo que hay en el fondo, no ya por salirnos de este autor en sí mismo, en realidad lo importante de este autor es los temas de los que habla, que son lo importante. Y yo creo que la cuestión es en algo que es muy difícil de precisar el momento en el que ocurre, porque además seguramente no es un día ni un lugar, pero sí hay algo que ocurrió en Europa, como mínimo nos tenemos que ir a más de 100 años, 150, 200, tendrá que ver con la industrialización, con el desarraigo de las personas que empiezan a dejar el campo y sobre todo con el cambio de mentalidad de un mundo que era religioso, no porque quisiera hacerlo, sino porque lo era, no existía la idea de no serlo. Y a mí me recuerda ese pasaje de Heidegger, que es, bueno, ese libro de Heidegger del que yo reconozco que solo he entendido una página, que es la que siempre recuerdo, pero es que es una página que se entiende muy bien y porque está el meollo, y es que él ya se pregunta a principios del siglo XX qué ha pasado, ¿no? Que dónde está la cosa, el famoso Dasein, que todo el mundo tiene la sensación de que lo ha perdido, pero no sabe ni qué es ni dónde está. Y él recuerda a su abuelo que se dedicaba a construir toneles y que nunca había salido de su pueblo y nunca había hecho nada más que construir toneles, y lo recuerda con envidia. Dice, esa gente lo tenía, no sabemos muy bien el qué, pero eran uno con el todo, con su cultura, con su origen, con su lengua, con su continuidad, y a partir de ahí, a medida que avanza la modernidad y el súper exceso de comunicación, de posibilidades, de hoy tienes que ser transexual, mañana tienes que, no sé, lo que cada uno se le ocurra, y además la posibilidad real de hacerlo acaba en pasarlo mal, acaba en pastillas y en muchas ganas de morirte, porque por ahí no es. Ahora, volver a la cosa, pues es que a lo mejor no se puede, o lo verán, no sé, nuestros nietos, pero desde luego ahora es un momento en el que, como mucho, la única satisfacción es tener claro que no era por aquí el camino, que no sabemos por dónde hay que retroceder y coger otra curva, pero por aquí no era. Eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? Tiene que darnos claro que volver a la vida agraria y todo eso no es la meta. Pintar los paisajes bucólicos de los campesinos felices y viviendo del campo, eso nunca pasó tampoco. O sea, donde estamos no está bien, pero de donde venimos tampoco es que fuera el paraíso. No es que la vida en el campo frente a la vida de la ciudad o cualquier cosa, lo que sí que yo creo que en sociedades menos avanzadas desde el punto de vista de la industria o menos presencia del sector servicios, nuestras sociedades modernas, lo vemos fuera de Europa, las personas no se plantean yo qué quiero ser, cuál es mi vocación. Pues oye, yo he encontrado un trabajo vendiendo tuercas por las ferreterías
y es mi trabajo, no es ni mi vocación ni mi no vocación, es mi trabajo y ya está. Y entonces nosotros quizás en estas sociedades ya mucho más complejas, sí nos planteamos si soy feliz por este camino que he decidido, lo importante que es, el paso que voy a dar al entrar en qué es lo que va a condicionar mi vida, etcétera, etcétera. Y en sociedades que, digamos, viven mucho más al día, esos planteamientos no se hacen. No se están preguntando al final del día si esto es lo que yo quería haber hecho. Y a lo mejor eso evita, perdona, evita un pequeño sufrimiento, ¿no? Eso es lo único que quería decir. Que evita ese sufrimiento existencial, ya. Eso es lo económico que dice Gonzalo. Cuando tienes que sobrevivir, pues no te puedes plantear si eres feliz en el vacío posmoderno. O sea, si no trabajas, tus hijos se mueren de hambre. Pues el nihilismo y la posmodernidad para otro día. Las enfermedades de Occidente son la obesidad y la depresión. Y luego en algunos casos se llega al suicidio, y en cambio en los países más pobres esas enfermedades no se conocen. Hombre, yo sabes que sostengo que la moral es un hecho económico. Desde ese punto de vista, en la medida en la que nuestra capacidad para generar una mayor oferta, que al final es lo que estamos hablando, un mayor abanico de opciones, porque el mercado lo proporciona, realmente lo que hace en razón a esa caracterización humana que anteriormente comenté, la monotonicidad, es decir, todos queremos más, pues entremos dentro de lo que es una espiral de insatisfacción permanente, porque siempre hay algo más que se nos puede ofrecer y siempre hay algo más que podemos ser tentados de ello, y su carencia ya de por sí se nos convierte en un problema ya de carácter existencial, ante lo cual si carecemos de eso que nos es propuesto, en cierto modo nos sentimos desubicados respecto al resto de la estructura social que participa de exactamente la misma inquietud, y bueno, al final es el modo con que todo opera en función de la contaminación y el contagio de inquietudes, deseos y ambiciones. En la medida en la que, como bien decís, vivimos en ese tipo de sociedades, el abanico se dispersa tanto que al final los individuos empiezan a no tener muy bien definido cuál es el camino a tomar, y precisamente ante esa indefinición surge precisamente la incertidumbre que genera el hecho de tener por delante un horizonte existencial indefinido. Indefinido porque realmente está supeditado a la arbitrariedad de unas fuerzas de mercado y a las arbitrariedades de unos deseos establecidos bajo premisas que no son la satisfacción del individuo. Vuelvo a decir, el capitalismo jamás se ha establecido como un orden de estructuración social que busque el bienestar del individuo. Jamás fue ese su propósito. Es un sistema refinado de mejora y obtención de capital y de reproducción del beneficio. Y en tanto que es eso, uno tiene que entender que su oferta tiene que ser decantada y tiene que ser filtrada bajo el tamiz de una razón que en muchos casos, y en muchos casos, en la mayoría de circunstancias, los sistemas educativos no trasvasan en términos de criterio o de conformación de un criterio individual ante ese abanico o ante esa avalancha de oferta con el que el sujeto es bombardeado. Es por ello que a la postre, cuando hablamos de ese marco existencial de sociedades más primitivas como una opción bucólica de felicidad, en cierto modo sí, desde la perspectiva de una reducción, como bien apuntaba José Carlos, de la ansiedad existencial ante un horizonte más limitado de oferta, pero también, por otro lado, debido a esa limitación de oferta, una visión mucho más definida, aunque sí también estrecha, de las posibilidades existenciales del individuo. En la medida en la que, bueno, pues los márgenes son más cerrados y las opciones planteadas también. En cualquier caso, la felicidad en tanto que tal y la persecución, como bien apuntabas, de Pursuit of Happiness de la Constitución de los Estados Unidos, no puede ser emprendida si no es previamente bajo la consolidación de una cierta fundamentación intramuros del sujeto. Sobre esto solamente apuntar que el primer libro, creo que es el primer libro publicado de Houellebecq, que es una recolección de artículos,
precisamente tiene un título que viene a cuento que se llama El mundo como supermercado. Sin duda. Sí. Y a partir de ahí todo lo que viene pues tiene que ver con eso. Bueno, ¿Qué opináis de la nostalgia de Dios en Hulbeck? O sea, en el fondo es un señor que anhela un orden cristiano. más aún, Juan, Dios precisamente es la figura que establece un orden. Precisamente en la estructuración de un relato sobre el cual se consolida cualquier estructura religiosa, lo que trasciende y lo que insufla ese texto, además del establecimiento ese establecimiento pautado de un relato que garantiza un determinado statu quo, es precisamente la consolidación del statu quo precisamente como garante de un determinado criterio que se sostiene en el tiempo y que el individuo siempre puede recurrir a él como elemento guía sobre el cual fundamentar una vida. Con lo cual, lo que comentas de la religión como un elemento esencial, que al final la propia estructura de mercado copia bajo la concepción como religión de suplencia de lo que es el hecho del consumo, como un trastrueque precisamente de lo que es la devoción y el rezo, es esencial. El horizonte de certeza que antes proporcionaba la expresión monolítica de un Dios textual, ahora es, por otro lado, tergiversado, pero bajo el principio de refuerzo de una conducta religiosa basada en el acto de consumo. En un pasaje de Sumisión, el protagonista, que no termina de creerse todo este cambio que se ha producido, porque la mayoría de los personajes más o menos anónimos dentro de la novela aceptan ese cambio social, casi sin oponer reservas. Lo menciona muy en general, concreta en un colega suyo de la universidad que bueno, pues que admite que las universidades también así son subvencionadas desde Abu Dhabi y por ahí. Y entonces él entra en su casa, tiene 4 mujeres, ya él se ha islamizado completamente. Entonces nuestro protagonista se resiste y creo recordar que visita una capilla reclamando esa vuelta de los valores, pero él mismo se da cuenta de que no se lo cree ni él. Sí, eso es común en varias de las novelas. Hay una de ellas, no recuerdo si es la anterior a esa, que va básicamente de un escritor que quiere volver a ser cristiano y al final no lo consigue. Se queda solamente con la parte estética, superficial, va a monasterios, hace todo lo que puede, pero en algún momento llega incluso a sentirlo como el que va a un concierto de rock y se siente en comunicación, pero que en el momento que se acaba el concierto o se acaba la misa, pone un pie en la calle, vuelve al lugar en el que estaba porque ya no es posible. Pero sí que, por supuesto, permanentemente lo está buscando y también hay varias novelas en las que la gente recurre a sectas cada vez más disparatadas, ¿no? Hay toda una parodia del mundo de los raelianos en la posibilidad de una isla que acaban incluso asesinándose entre ellos. Luego está todo el mundo de las casi sectas de los clubes de swinger y nudistas, jubilados belgas y cosas horribles que tampoco les sirven para mucho. Una vez que se acaba el verano vuelven a ser funcionarios en el catastro y cosas de esas, pero nunca lo consiguen. En realidad va eso de que lo pone en el sentido de que es necesario, saben que lo han perdido, pero no lo pueden conseguir porque no son eso, no es tan fácil. Al final, intentar ser cristiano para uno que ya no lo es tan disparatado como ser raeliano, porque no lo vas a ser. Cierto.
Que los raelianos tienen razón en la novela. De hecho, al final son los que consiguen transmigrarle y clonarle y todo eso. O sea, lo que te viene a decir es que eso es que decía Chesterton, ¿no? Una vez que los hombres no creen en Dios, creen en cualquier cosa. O sea, una vez que hemos erradicado el catolicismo, cualquier tarado mental puede tener razón. Sí, lo que sí que es verdad es que siempre le busca la parte positiva, que es, por ejemplo, el final de su misión, que por supuesto el protagonista no se cree para nada el Islam y nunca se lo va a creer, pero ve que funciona, y como funciona y hay un orden y la universidad vuelve a tener prestigio y los estudiantes que van son solo los que quieren ir y les respetan y hay un orden, pues dice, pues mira, me hago pasar por musulmán y todos contentos. Eso es lo que yo digo. O sea, yo no creo que tanto Hulbeck esté buscando a Dios existencialmente como políticamente. O sea, él lo que anhela es un orden social basado en un horizonte trascendente. Sí, O sea, sí. que algo que dé sentido a la vida colectiva, más que individual. Sí, sin duda, esa es la función objetivamente más evidente en términos políticos del hecho religioso, sin duda. El hecho de fundamentar una clase social, un statu quo y al final la consolidación de un orden y que establezca un horizonte de certeza. Ese horizonte de certeza colectivo ¿necesita acaso que haya una fundamentación de carácter ontológico de orden superior para que tenga fundamentación? No necesariamente, o no necesariamente más artificioso de lo que puede ser la fundamentación de la creencia que la misma economía significa por sí misma y de lo que define y de lo que depende el crédito, que no es más que creencia, o el dinero como ente abstracto que permite y media los intercambios humanos. De modo que no creo que tampoco la religión sea un elemento imprescindible para el establecimiento de un orden concreto de certidumbre, pero sí permite al igual que un orden económico, en este caso basado en principio de consumo, establecer unas pautas de refuerzo que garanticen precisamente la previsibilidad de la conducta de los individuos. Y eso, en la medida en la que permite consolidarlos en un hábito sostenido en el tiempo, es suficiente para garantizar la continuidad transgeneracional de un orden y de unas estructuras de poder y de producción estables en el tiempo. Que esto que acabas de decir del dinero y la relación con la religión me ha hecho gracia porque poquito después del 68, en los 70, se anula en Bretton Woods el patrón oro, que es algo real, sólido, comprobable y no manipulable, y se pasa a lo que llamamos un sistema fiduciario, y la palabra fiduciario viene de tener fe, de creerte que eso que pone en el apunte contable existe cuando en realidad tiene las posibilidades de existir que la Santísima Trinidad o menos. Y en cambio todos lo creemos y funciona. El desarrollo de la ciencia económica es una ciencia teológica. Es desde luego en la parte financiera seguro. Y casi diabólica. Pues conviene recordar a lo largo de la historia nos podemos ir desde el caso del Imperio Romano, que estaba dispuesto a tolerar el que los territorios conquistados mantuvieran sus propias religiones y costumbres a cambio de una cierta lealtad, precisamente porque comprendían eso, ¿no? El no tocar mucho a la sociedad, dejémosla quietecita y ya está, y que vaya calando nuestro mensaje en todo caso. A continuación nos encontramos ya episodios como el de Constantino, que en el momento que él adopta el cristianismo de forma automática, todo el imperio lo adopta, todos se convierten, hay una conversión general. Y nos encontramos diferentes episodios en España. Me parece que eran los vándalos, habían adoptado el arrianismo, entonces al final eran conversiones un poquito generalizadas, que precisamente ese arrianismo es el que al final se dejó conquistar por el Islam. Y luego, si nos vamos un poquito más adelante, en
todos los estados alemanes, ese mosaico que era Alemania y sus príncipes que iban adoptando el catolicismo o el protestantismo y a su vez convertían a todos sus no ciudadanos, a todos sus súbditos. Sí, en Europa los cambios de religión en el cristianismo tenían mucho más que ver con el poder político que con la propia religión. Y se solían hacer en función de lo que el príncipe o el rey en cada caso creyera que le podía resultar más cómodo, más conveniente. Sí, o sea, las religiones eran la ideología de entonces para cuando un rey necesitaba el poder, pues ahora dice que es liberal o socialdemócrata, antes decía que era católico o arriano. Pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que la religión es un instrumento de cohesión social. Que yo creo que Hulbeck va por ahí, no es tanto la cuestión teológica, sino la cohesión social o ese sustrato de calidez social que nos daba la religión cuando era lo que orientaba nuestras vidas. Bueno, es que... De hecho, podríamos... Gonzalo. No, por favor. Era una frase solamente que de hecho, el cristianismo aportó al mundo el primer consejero delegado de la historia, que era Pablo de Tarso, y decidió convertir una religión completamente local, casi una secta, originariamente era una secta del judaísmo, y lo convirtió en una religión universal. Ese planteamiento mundialista, que es muy interesante. Solamente quería decir eso. Sí, Pablo de Tarso, sabes que empieza a estar muy reivindicado en la filosofía actual. Claro, es el primer consejero delegado de la historia, el primer CEO. Hombre, sin duda, no, es que es así, tal y como lo comentáis, el horizonte de certeza que proporciona es esencial y, en cierto modo, es la fundamentación, como bien señaló precisamente el autor de La Rama Dorada, ahora Frazier, precisamente la fundamentación del poder es religiosa, y cuando decimos religiosa queremos decir mágica. No hay otra opción de poder fundamentar poder alguno si no es bajo el principio de la certeza y de garantizar precisamente, pues, en la fundamentación de una estructura económica productiva cazadora o agraria, la garantía de la continuidad de las lluvias, de la repetición sine die de las estaciones, de la no falta de los recursos, ni de la pesca, ni de las manadas de caza que pudiesen pastar. A la postre es el elemento simbólico que fundamenta la garantía de la certeza. La religión, en la medida en la que es un instrumento para intentar infundir un relato de certeza, es útil en la medida en la que este relato consolida y entronca con el Estado, porque su fundamentación primitiva no deja de ser más que la expresión de que el Estado es de fundamentación también mágica, su poder, y de ahí el magnetismo del poder cuando hablamos de él, o ese tipo de retóricas tan al uso. Y por otro lado, está claro que el trastrueque de la religión al uso por lo que es la economía de consumo, y por tanto operando esta como una religión de suplencia, no hace sino precisamente, en cierto modo, digamos que trastocar el equilibrio. Ya la fundamentación religiosa o del crédito no opera en términos de fundamentación de la estructura de Estado, sino que directamente ya la fundamentación del poder sublima, y es puramente la economía aquella, o el juego el juego económico, aquel de una manera descarnada se evidencia sin ningún tipo de de interfaz político-social. Y en cierto modo creo que eso es la razón por la cual estamos evolucionando hacia ese proceso de disolución del artefacto de la nación-estado, del Estado-nación, mejor dicho, y el modo con que muchas de las estructuras que han consolidado el mundo que hemos conocido desde la segunda mitad del siglo XX a esta parte, tal como puede ser la estructura del sistema de bienestar, está siendo desfundamentada,
y puesta en riesgo, así como las estructuras de poder del Estado, en razón precisamente a esos entes de capital que sencilla y llanamente imponen su dominio, que no es de otro modo sino conformando realmente a las nuevas generaciones de siervos, que son sus consumidores. Uh-huh. Y una vez que hemos hablado de toda esta parte política del pasado hasta ahora y de la relación con la religión de Houellebecq, hay una parte también muy, muy interesante, muy divertida, que es su pasión por la ciencia ficción y por los avances de la tecnología. Sus novelas de vez en cuando introduce incluso pequeños textos sacados tal cual de algún manual científico, y hay dos novelas que son claramente están no dentro, porque son más que eso, pero sí son novelas de ciencia ficción, que son Las partículas elementales y la posibilidad de una isla. No vamos tampoco a decir exactamente el argumento ni la anécdota, pero sí que son propuestas en las que se plantea que esa decadencia del hombre occidental a lo que acabará conduciendo es a la creación por parte de esos hombres de una nueva especie con la que intentarán superar todos estos problemas. Lo malo es que esas nuevas especies, hasta donde yo recuerdo ahora mismo, de esas dos novelas, son especies que no son exactamente humanas, porque se les ha conseguido quitar cualquier clase de angustia, que es el fondo de todas las novelas de Houellebecq, por una especie de abulia sin sentimientos, a través de clones que se comunican lo mínimo entre ellos, que viven en el caso de la posibilidad de una isla, recuerdo que viven en lugares totalmente distantes uno de otro y no tienen nunca contacto humano con nadie. Y no sé si por ahí tenemos algo que opinar sobre por dónde podría ir esta tendencia de la biotecnología y sobre todo si la ciencia puede llegar a esta idea de acabar con la angustia existencial creando un nuevo ser que no sea capaz de tenerla. Bueno, yo es que creo que esa respuesta viene siendo, esa pregunta viene siendo respuesta desde los orígenes mismos de nuestra filosofía previamente a la existencia de la más mínima base tecnológica. Quiero decir, cuando analizamos el modo con que las principales escuelas de pensamiento clásico surgieron tras la caída del modelo de producción y de a fin de cuentas de dominio ateniense tras la caída de Pericles, realmente lo que analizamos no es más que la expresión de la búsqueda precisamente de asideros intelectuales frente a lo que no deja de ser más que el fin de un mundo. El fin de un horizonte de certezas, el fin de una estructura, de un statu quo de dominio ático sobre el mar Egeo, que al final eran los límites del mundo que conocían en su caso. A la postre significa la irrupción de un orden económico, que es a fin de cuentas lo único que está en juego. Todo lo demás no son más que procesos sociales y culturales, digamos, de segundo orden, derivados a partir de este. Y a la postre, cuando surgen tanto lo que es el pensamiento de los estoicos como de los cínicos, o como, no sé, por ejemplo, o de los epicúreos, por decir precisamente las tres principales sectas ideológicas, no deja de ser más que la expresión de individuos no muy diferentes a nosotros, que desolados ante precisamente la caída de un orden y el horizonte de certezas que ese significaba y representaba, buscan asideros donde poder realmente encontrar una opción de salvamento. No sé si el futuro tecnológico proporcionará opciones de satisfacción o la generación de individuos satisfechos por sí mismos. Lo que está claro es que el individuo humano desde siempre ha intentado luchar frente a la insatisfacción y la única respuesta que al menos el bicho humano ha sido capaz de proporcionar con un mínimo de consistencia ha sido mediante vía intelectual.
no hay opción a luchar frente a la insatisfacción, sino mediante la construcción intramuros, precisamente, de un reducto de pensamiento crítico, individual, libre y, desde luego, siempre sometido a la duda, como único medio para intentar precisamente huir de ser engullido precisamente por los permanentes cambios a los que somos sometidos en el ámbito político. Sobre el tema de la tecnología como elemento que proporciona, que garantiza la felicidad de los seres humanos, de eso a lo mejor nos salimos de Houellebecq y nos vamos a Huxley, quien describió ese mundo feliz basado en el consumo del soma, la pastillita mágica que nos mantenía en ese estado de embriaguez, ¿no? Sin duda, pero ahí sí entraría dentro de una pequeña puntualización, ahora no me acuerdo, de un gurú indio que hizo una reflexión interesante, que es, oiga, miren, si nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro tienen receptores para poder asumir precisamente las sustancias hormonales generadas tras el consumo de una droga, al final la generación de las dopaminas que proporcionen esos estímulos sobre el cerebro, es porque no necesariamente hay que buscarlas fuera, sino porque el propio cuerpo las genera. Precisamente, si tenemos esos receptores es porque el ser humano es capaz de generarlos por sí mismo, porque no somos más que un inmenso laboratorio químico. Y, en cierto modo, habría que buscar en qué medida, no desde el dominio ajeno, mediante el consumo de ese sustitutivo de la felicidad, sino en qué modo desde la propia experiencia humana, consciente y racional, realmente ese mismo estado de felicidad inducida hormonalmente se puede lograr. En cierto modo, Spinoza lo definía bajo el principio de la beatitud, como expresión al final de sublimación del intelecto y de comprensión real de una existencia en la que, adecuadamente gestionada, puede llegar a que el hombre pueda, digamos que, transitar la vida, si no con el principio de felicidad, que siempre yo personalmente tengo ciertas dudas de su significación, pero sí al menos por vía negativa, evitando en la medida de lo posible y en el mayor grado la insatisfacción o el desagrado. Yo creo que fue Osho el autor de estas reflexiones. Es muy posible. Tiene una serie maravillosa en Netflix, por cierto. Osho, Wild Wild Country, os la recomiendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo creo que Houellebecq, tanto en las partículas elementales como en la posibilidad de una isla, que ambas terminan con el transhumanismo, o sea, es decir, con la superación de la condición humana por otra cosa, un siguiente paso evolutivo diseñado ya por la ciencia, la evolución de Darwin. Hemos llegado hasta el punto que la controlamos y somos nosotros los que decidimos quién va a ser el próximo ser humano, pero el próximo ser humano obviamente no va a ser un Homo sapiens, será otra cosa. Creo que tal como lo enfoca Houellebecq, eso tiene que ver con lo mismo de siempre, es el anhelo de una teleología, de una finalidad de la existencia. Si no nos la puede dar Dios, o el catolicismo, o el Islam o la ciencia, pero en cualquier caso nos entregamos a ella porque al fin y al cabo nos va a otorgar un sentido. Sin duda, pero el darwinismo no implica sentido, sino adaptación. Y adaptación no significa a un proceso de mejora, sino sencillamente de cambio. Por tanto, ahí tendríamos que ver en qué medida realmente el darwinismo no es una expresión, realmente fundamentación de una teleología, sino precisamente de una voladura de esta. Pero si es una evolución controlada y autodiseñada, sí puede implicar lo que tú quieras. Es decir, el darwinismo ya deja de ser pasivo. Tú ya no estás esperando a qué quiere hacer la naturaleza con tu cuerpo dentro de varias generaciones, sino tú hoy mismo decides que quieres fusionarte con una máquina o clonarte y que tus clones, como en la posibilidad de una isla, sean tus otros yo mientras tú te mueres de tristeza. Es un control de la evolución, no es la evolución per se.
Bien, pero en ese caso ahí tendríamos un riesgo, porque en la medida en la que actuásemos así, en cierto modo estaríamos queriendo dotar de un sentido a una realidad que en principio no hay expresión ninguna de que ésta lo tenga. Quiero decir, del mismo modo que también en la época más aberrante soviética se hormonaban a diferentes individuos y atletas para que pudiesen, para intentar competir, desarrollar potencialidades humanas que estaban fuera de un orden. ¿Esos son superhombres? No, esos son sencillamente la expresión aberrante de un orden político aberrante. No es la expresión de ningún tipo de evolución biológica. Entonces, también en cierto modo habría que ver si eso podría ser una lectura, quiero decir, el modo en que la tecnología pueda ser llevada a estos términos podría ser también expresión en los mismos términos de una aberración tecnológica o científica dentro y contextual de una aberración económica. O sea, que Houellebecq está diciendo que esa es una solución, no que va a ser la solución. Él no está, o sea, él como autor no te está diciendo que esa es la solución, te está planteando el escenario. Claro, tampoco es que lo provoca como una solución en el sentido de mejora, sino como algo que es inevitable y en la medida que exista la posibilidad de intervenir, es previsible que se intervenga. Entonces, a partir de ahí se creará lo que se decida o lo que se sea capaz de hacer. Lo que tiene de inquietante su fábula del futuro distópica es que no es una distopía típica de, no sé, de máquinas que te secuestran o del gran hermano, sino que es una distopía del individualismo llevado a un extremo tal que la gente lo que quiere es no sentir nada y tener una seguridad material permanente y reduciéndolo a lo más simple, que nadie les moleste ya nunca más, que el contacto con eso que creo que decía Sartre, que el infierno son los otros, pues que el infierno se acabe para siempre y para eso viviría cada uno en una burbuja de no de felicidad, sino de no dolor permanente y garantizado por las compañías que se han asegurado de eliminar esas partes incómodas de la humanidad. Vamos, no estamos hablando más que de crear ciervos en tal caso. Sí. Son, bueno, no sé si ciervos, porque tampoco sirve nada. Creo que la posibilidad de una isla es un mundo tan avanzado que tampoco necesitan que hagan nada. Y es unas casas en las que hay unas máquinas que te producen un alimento y simplemente estás ahí conectado por una especie de internet a otros que están igual que tú y que nunca los verás. Por cierto, el final de la historia es que el protagonista se escapa de eso y va a buscar a otro clon que también se ha escapado. No se sabe si aún no recuerdo, pero creo que no se sabe si lo consiguen. Siempre queda esa... ¿Sí? Sí, Miguel. No, digo que siempre queda abierta esa posibilidad de rebelarse, porque en el fondo es algo inhumano y siempre habrá alguien que vuelva a tener curiosidad por saber cómo eran los humanos. Lo explica de una manera muy gráfica, se ve en la imagen perfectamente en la película de Wall-E, de dibujos animados. Muy buena esta película. Aparecen, son una especie de capsulitas donde hay unos señores muy gordos bebiendo Coca-Cola todo el día y feliz, vamos, con esa sensación, no sé si de felicidad, pero entonces esas cápsulas son independientes unas de otras, no hay ninguna relación. Entonces, al final de la película, lo que consigue el protagonista es que esas cápsulas se abran y los tipos salgan a la calle y se encuentren, se abracen, interactúen. Bueno, las mismas redes sociales con su inteligencia artificial pueden perfectamente ya perfilarte y definir cuáles son tus intereses y dejarte encerrado en esa burbuja de información y de construcción subjetiva que no haga más que redundar en el mundo o en el submundo que cada cual construya para sí, con lo cual esas burbujas dejo de ser una distopía, son una realidad y bastante actual. Sí, y que al final tú... Claro, y significan la muerte de lo político, por otro lado, porque en la medida en la que ya no vas al encuentro del otro, el principio político y social queda roto. Y que el otro puede ser, tú crees que estás hablando con una japonesa de 19 años y estás hablando con un obeso ucraniano que lo que quiere es meterse en tu cuenta y sacarte el dinero.
En el fondo te va a dar igual, porque la identidad será una construcción y además cambiará a lo largo de tu vida. Pues, te aburrirás de lo que eres y podrás incluso comprar un pack por internet de tu nueva identidad. Ya vendrá con fotos buenas, montando en helicóptero, nadando con delfines, y te creas esa identidad que es mucho mejor que la que tú puedas tener, y a funcionar. Y los que lo vean, pues también les gustará. En lugar de verte a ti, pues verán a una versión muy mejorada de ti. No, pero todo eso remite sencillamente al individuo no pensante, al individuo pasivo, al individuo afectado, al individuo construido, al individuo que al final no deja de ser más que un siervo de un poder definido. En la medida en la que un siervo no hace falta que haga nada, un siervo basta que no haga nada, basta que no piense para que sea siervo. Siervo no es actuar, es todo lo contrario, es padecer, no es pensar, eso es una acción. Un siervo lo que hace precisamente es ser pensado, ser actuado y consolidarse y ser recortado conforme al troquel que el poder fáctico desea imponer. Eso en el caso de las redes sociales un poco ya está pasando, porque son supuestamente gratuitas y te dan oportunidad de hacerlo todo, pero hay esa especie de refrán del mundo de la tecnología que dice que si algo es gratis es porque el producto eres tú. Entonces, en este caso son tus datos, tus movimientos, tus preferencias, tu información. Así que en ese caso es literal que la red social convierte en siervo a la persona que está trabajando para la red social. Yo no hablaría de siervos, no siervos. Hulbeck no habla de... los personajes de Hulbeck no es que sean siervos, ya acaban siendo posthumanos. Ya son otras categorías, ya se mueven en otros mundos. Sí, lo pone en un futuro en el que sí que es verdad que ya han superado eso, también por eso, porque hay un maquinismo en el que ya no es necesario que hagan nada. Pero en el presente yo sí percibo eso, que en el mundo de las redes sociales, que yo no trabajo, pero te acaba llegando pues, fotos de, sobre todo de Instagram, que es, claro, como es la última, es la más terrorífica de todas. La siguiente, Instagram, no sé lo que será ya, pero dará muchísimo miedo. Y en el Instagram es muy curioso porque es un escaparate de personas, o sea, ya, porque Facebook, por ejemplo, dentro de lo que cabe, era un costumbrismo un poco cutre, un poco mejorado, pero salía una paella de verdad que habías hecho tú, y tus vacaciones cutres en Benidorm. Pero Instagram ya es, todo es mentira, o sea, aunque sean supuestas imágenes reales de personas haciendo reales, esas poses en las que se hacen las fotos, nadie puede ser así porque se le descoyuntaría la columna. Pero ves su supuesta vida, ¿no? Su biografía, y están permanentemente en éxtasis y haciendo cosas muy, muy, muy locas para competir con otro que está haciendo lo mismo o más. Entonces, no sé qué es lo siguiente, bueno, sí, lo siguiente creo que es esto de hacer porno y que te paguen por no sé cómo se llama, es una aplicación que es eso mismo, pero si la gente te paga, haces porno para el que te está pagando. A nosotros ya nos ha pillado un poco tarde. A nosotros nos pagan para que por favor no hagamos eso. Sí, no, creo que con nosotros se lo cuentan para que paguemos. Bueno, el siguiente paso yo creo que lo da Harari, el escritor israelí, que en Homo Deus plantea que esos algoritmos van a saber más de nosotros que nosotros mismos. Por lo tanto, el ejemplo que pone es que el propio algoritmo va a saber cuál es la mujer de tu vida. Él va a saber perfectamente, como sabe cómo funciona tu química, tus resortes más recónditos. Te va a decir, oye, es que me gusta esta más, pero es que esta es la que me lleva por la calle de la amargura. Entonces esas máquinas van a poder decirte, no, mira, si a ti la mujer que te conviene es esta, y esta es la mujer con la que vas a ser feliz. Eso antes lo hacía la familia. Claro, pues ahora es una máquina absolutamente perfecta que te lo dice. El neuromarketing consiste en saber qué es lo que te está llamando la atención. Ahí volveríamos siempre a quién lo ha programado y qué interés tiene en dirigirte hacia A o hacia B.
lo que plantea Harari es que la máquina es decir, que es amoral, que ya te va a decir objetivamente cuáles, digamos, cuáles son las decisiones, aparte de la mujer de tu Sí, vida, las amoral decisiones será, que van a marcar pero tu vida tendrá positiva. que amoral seguramente, pero sí tendrá implicaciones económicas probablemente. No lo sabemos, pero te llevará, es como Facebook o Google o cualquier cosa. En el fondo, lo que hay detrás es mucho dinero. Bueno, mucho dinero y lo fundamental, conseguir romper las barreras de protección del individuo, de su individualidad, de su privacidad y que sea, por tanto, un sujeto completamente expuesto al orden común que no es más que lo que pretende ser no otra cosa sino el mercado. Es decir, todo viene sometido precisamente a la regla de exposición pública sin casi ni un solo reducto de individualidad, de privacidad que permita guardar pues tus pensamientos o tu opinión y al final convertir la realidad bueno pues en un régimen de transparencia bajo el principio de dictadura de un mercado que acabará sencillamente preprogramando a los individuos a desarrollar una serie de vidas en términos de consumo perfectamente desarrolladas conforme a patrones establecidos que no tienen otro propósito sino precisamente evitar el planteamiento o el mejor dicho, el cuestionamiento del orden que les dado a cada uno de ellos y por tanto la garantía de la preeminencia en el poder de aquellos que están en él. Y me refiero obviamente del poder que no es otro, sino el económico. Hay un tema que Hulbeck trata mucho, lo que pasa es que no creo que nos dé tiempo a desarrollarlo ahora, que es la defensa de la familia. Él dice que la familia es un reducto del comunismo primitivo dentro del orden capitalista. Cuando estamos hablando de esa indefensión, de ese vivir a merced de datos que no controlamos, de flujos de capitales que no controlamos, igual, aparte de la religión, también es interesante plantearnos cómo la familia nos protegía de todo eso. Claro, la familia es a por lo que más se ha ido todo este mundo de Palo Alto en California y la plaga que ha venido después y por supuesto el mayo del 68 van a por, yo creo que por dos cosas, la religión como orden, pero que por sí misma ya estaba acabándose, pero sobre todo por la familia. Le quitas el sentido, el valor y puedes incluso llamar ya familia a lo que a ti te apetezca y además ponerlo como un ejemplo de algo mejor porque es nuevo, como todos sabemos, lo mejor es lo nuevo. ¿Por qué? Porque es nuevo. Y sí, es una destrucción sistemática, no es una casualidad, no es un proceso natural como quizá pueda ser una religión organizada que lleva muchos años en el poder. La familia es algo propio de la humanidad. De hecho, el principal defensor de la familia en este momento es la propia Iglesia. Sí. Claro, entonces, digamos, van muy de la mano, ¿no? En el momento que destruyes el orden moral, pues la familia deja de tener ese valor. Entonces, al final esa es la batalla que se está produciendo. La idea es, me retundo sobre ello, pero al final es generar la ruptura del horizonte de certezas que garantiza un determinado orden definido, ¿no? Obviamente el Estado-Nación significa a la postre el establecimiento de una estructura reglamentaria que limita la posibilidad de desarrollo, digamos, no regulado de mercados, el establecimiento, por tanto, de límites en lo que es el juego económico y financiero. La necesidad precisamente de romper esos anclajes de funcionamiento del Estado se fundamenta en la propia destrucción de los anclajes que fundamentan el orden moral previamente consolidado de esa forma de Estado y una de esas estructuras obviamente es la familia. Entiéndase tanto la familia que consideramos a día de hoy, bueno, quiero decir, la familia reproductiva en sentido estricto, como sería en cualquier otra sociedad. Quiero decir, hay un caso muy claro de Levi Strauss en unos indios en el Amazonas, no recuerdo cuál era la tribu concreta, en el que las relaciones familiares obviamente no operaban
bajo nuestros esquemas, funcionaban de acuerdo a un esquema en el cual me parece que había un individuo que tenía varias mujeres y su ámbito de desarrollo y de poder venía definido en función de en qué lugar se ubicaba su choza en relación al resto del poblado, y cómo el harén de mujeres o el grupo de mujeres reproductoras bajo su dominio se ubicaban en torno suya. Lévi-Strauss se dio cuenta que modificando la relación sencillamente urbanística del modo con que estaba estructurado ese poblado, las relaciones de poder y de identificación de los individuos entre sí quedaban completamente cortocircuitadas. Y eso era suficiente como para conseguir la degradación moral y estatal de los límites y de funcionamiento ordinario de una tribu. Para nosotros no es diferente. Al final, si hay una cortocircuitería, si hay un cortocircuito, de la circuitería social establecida, al final eso no tiene otro propósito sino el de fundamentar el principio moral que asentaba una forma definida de estructura existencial que era un Estado-nación, que a día de hoy está puesto evidentemente en jaque por el capital y cuya pretensión no es otra sino la de subvertir el individuo ciudadano, que es la concepción que conseguimos a partir de 1789 por la del individuo trabajador, consumidor y eminentemente consumidor, una vez que en muchos casos los individuos no tienen siquiera acceso al mundo laboral. Con lo cual lo que vemos es un proceso de descomposición de los referentes individuales para conseguir que únicamente haya un elemento de indefinición ética, indefinición, referencial en la que el individuo flote, que no sea una matriz puramente de consumo. Aquí tenemos una ministra que ha dicho literalmente que los hijos no pertenecen a los padres. A mí no es ya que me parezca bien o mal o me escandalice, tal cual, ya estoy más allá del bien y del mal. Pero cuando oigo algo así, intento imaginarme en qué momento eso es posible decirlo y que incluso resulte comprensible. Porque si imaginamos cuando, no sé, nosotros de la generación que somos teníamos 5 o 10 años, esa frase no es que hubiera parecido algo horrible o malo, sino que simplemente hubiera sido algo marciano, ¿no? Es como decir al ir contra la ley de la gravedad. Y en cambio algo ha pasado, algo se jodió en el Perú y un ministro puede decir eso y nos quedamos tan tranquilos. La degradación social, concretamente en los últimos 10 años, y degradación y política, o sea, ahora los políticos dicen cosas que efectivamente en nuestra infancia hubieran sido escandalosas. No por un moralismo simplón, sino por la más mínima adhesión a los principios ilustrados y liberales que conformaron la Europa moderna, vamos. O sea, los niños pertenecen al Estado, ¿no? Que es lo que ha dicho esta señora. Esto hace 15 años hubiera sido imperdonable, vamos, intolerable. Sí, pero yo me voy al punto en el que... ¿Sí? No te he entendido. Perdón, es que esa parte no la sabía. ¿Llegó a decir que eran del Estado? No. Cuando dicen no pertenecen a los padres, es la manera fina de decir pertenecen al Estado. De hecho, lo que quería decir es que me pertenecen a mí. Y haré lo que me salga del coño con tus hijos. Eso es lo que decía. Eso sí, no va a venir a darles el apirital cuando tengan fiebre. Pero para todo lo demás, sí, son suyos. O puede ser mucho más siniestro si cabe, ya no que el Estado, sino que sea directamente... Sus hijos son completamente la resulta y están sometidos a las fuerzas de la economía. Sí, claro. De la ideología en este caso. Mucho más siniestro y mucho más desesperante. En todo caso, que puedo decir que no es propiedad de los padres, solamente podría aceptarlo con una matización, pero sí son de su responsabilidad. Hombre, pero eso es quitarte lo bueno y dejarte lo malo, ¿no? Te llevas lo bueno del jamón y me dejas el hueso. No, en términos de posesión, en términos de capital, no es de posesión, es de responsabilidad. Ah, bueno, si me dejas el usufructo, entonces ya me has dejado algo. Pero no, yo a lo que iba no es que, por supuesto, hace 10, 15 años todavía teníamos un mínimo de sentido común y reaccionaríamos todos a una diciendo, pero ¿qué dice esta señora? No, es ir
irme a un punto en el que esa frase simplemente fuera marciana. Es decir, pero ¿cómo? ¿Qué ha dicho? Esto no tiene ningún sentido. Es que ni siquiera está mal, es una cosa que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero, claro, se han ido quemando la serie de etapas, las que sean, y ya vale todo, vale cualquier cosa. No te lo vas a tragar igual. Hombre, eso es una forma, al final, es de marxismo, y además lo refleja la novela de 1984. También habla de eso, de unos niños que delatan a sus padres, que son contrarios al movimiento, y además son condecorados. Los niños están muy orgullosos de haber dejado a sus padres tirados y condenados. Los padres están orgullosos, que eso es tremendo. Los padres están orgullosos de que sus hijos les hayan delatado al Estado. Claro, imaginaos. Pero al final eso se plantea ya en la expresión del marxismo, que fue la Unión Soviética. Eso ya existió realmente. Lo que pasa es que lo hemos normalizado ya. Ya se da en historia de una intensidad baja, pero todo lo que es de intensidad baja dentro de 10 años es opresión y tiranía. Pero ya es muy normal que te venga el niño de 7 años adoctrinado con tonterías de estas de la bolsa azul para las pajitas, la bolsa verde para las latas, no sé qué, y yo me imagino hablándole yo a mi padre así, es que es que simplemente no me lo puedo imaginar. Pero ya es muy normal el niño que educa a los padres, y muy tajantemente, muy como un pequeño gemer rojo de Dios mío, ¿qué has hecho? Has usado la bolsa azul para lo rojo y lo rojo para lo verde. En mi barrio es muy gracioso porque luego va todo al mismo camión. Solo viene un camión, hay 2 cubos, pero solo hay un camión. Pero bueno, poco a poco ya iremos avanzando. Hombre, ese es parte también del proceso de gradación formativa de educación. O sea, mejor dicho, disculpad, en terminología propiamente republicana francesa, que yo creo que es la más acerada y la más adecuada, el Ministerio de Educación no es Ministerio de Educación, es un Ministerio de Instrucción Pública. El Estado no educa, el Estado instruye. E instruye personas para capacitarlas, para establecer precisamente ciudadanos capacitados para poder estar incluidos dentro de lo que es la matriz social y operar coherentemente dentro de ella. La educación es un ámbito particular y familiar. Otra cosa es en qué medida realmente también los medios de comunicación, al conseguir infiltrarse dentro de los hogares, no hacen sino el perfilado educativo, que de otro modo también hacen la educación mal entendida, en el sentido de lobotomizar y eliminar y anular cualquier principio de sentido crítico, de inteligencia y de capacidad realmente de cuestionar la realidad que viene dada, y el relato que no es otra cosa sino el producto que es permanentemente emitido por los medios. Entonces, en ese sentido también la familia deja de ser también un reducto digamos, de capacidad crítica o privada, en todo caso, de pensamiento, en la medida en la que también no es más que el objetivo del propio relato vía media. Pues yo creo que hemos repasado bastante a fondo todo lo que da de sí Houellebecq. Vamos a hacer el último minuto donde terminamos de atornillar la realidad. Por ejemplo, José Carlos. Bueno, yo tengo lo hemos mencionado de todas las maneras, y bueno, voy a aprovechar que había estado investigando precisamente sobre la Iglesia, en tanto que pilar sociocultural del Occidente en los últimos 2000 años. Bueno, me gustaría hablar de la figura del cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto, y su papel dentro del Concilio Vaticano II como renovador. Él fue a este concilio como persona que estaba completamente convencida de la necesidad de una actualización, el ayornamiento. Entonces, él a lo largo de los años, y precisamente como punto clave, mayo de 1968, se da cuenta de que las cosas no eran exactamente como él había previsto.
Una cosa es actualizar la Iglesia y otra cosa es que se quede en llevar guitarras y tocar los Beatles. Él piensa que es mucho más. Entonces, digamos, le pone nombre al enemigo, que lo hemos mencionado durante todo el programa, pero la palabra que él utiliza es relativismo. Las reflexiones de Benedicto, os leo cuatro frases. Si inicialmente me había sentido sostenido aún por el sentimiento de gozosa renovación, experimentaba, a propósito de mayo del 68, una profunda inquietud frente al cambio que se había producido en el interior del clima eclesial y que era cada vez más evidente. ¿Qué es lo que salió mal? Se pregunta. Se fue forjando la idea de que la reforma consistía en un ir soltando lastre, vaciando de contenido, esto lo aporto yo, de modo que al final ha parecido que la reforma no consistía en un robustecimiento de la fe, sino en una disolución. Entonces, señala Ratzinger, percibí cómo se iba infiltrando una tendencia nueva que se servía del cristianismo como instrumento para su ideología, que también hemos mencionado, pero me parece que lo explica él muy bien. Y por fin menciona este relativismo como una filosofía dominante que encuentra su expresión más típica en la teología pluralista de las religiones, lo que implica una disolución de la cristología y la eclesiología a manos del influjo creciente de las religiones de Oriente y de ese espíritu irracional del todo vale, que se deja sintetizar en una religiosidad difusa subsumida bajo el impulso de la New Age. Me parece que lo resume perfectamente este señor. Muy bien. Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí. Bueno, Ratzinger, yo por lo que cuenta Hans Kuhn en sus memorias, era un tipo un poco más retardatario de lo que él plantea en este texto, pero es tanto él como Juan Pablo II vivieron la Segunda Guerra Mundial y claro, quien vive la Segunda Guerra Mundial no sale inmune de aquello, ¿no? Y estaba a él el relativismo, o sea, a él lo que le preocupaba era que si la religión católica o cristiana perdía su cohesión, era cuando podía florecer el totalitarismo. Pues probablemente en mayo del 68, con las banderas rojas y todo eso, y el pidamos lo imposible y más ideas gaseosas de las que hemos hablado al principio de esta charla, pues pensó, aquí vienen los totalitarios de nuevo y solo nos podemos recluir en la fe en Cristo y el Evangelio. Imagino que va por ahí Ratzinger. Bueno, está muy bien el planteamiento. Bueno, claro, efectivamente Hans Kuhn lo vivió desde Suiza, que era otra cosa. Y entonces, bueno, yo creo que ellos eran conscientes, lo que yo interpreto es que ellos eran conscientes de una necesidad de actualizar el funcionamiento de la Iglesia. No olvidemos que Benedicto, ante todo, era un teólogo, era un señor con un bagaje intelectual, sigue siendo, con un bagaje intelectual más que notable, y entonces lo que combate es, si Juan Pablo combatió el comunismo, porque él lo vivió desde Polonia, el objetivo de Ratzinger era combatir fundamentalmente el relativismo, el todo vale. Y eso es lo que empezó a chirriar delante de sus ojos. Sí, o sea, el todo vale como antesala de nuevos totalitarismos, porque todos estos vivieron no solo el comunismo, sino el nazismo. No, el todo vale frente al relativismo, es lo que a él le descomponía completamente, porque una persona muy racional, muy de la argumentación, y cuando tú eres una persona que argumenta que desde el razonamiento extremo, alemán, germánico, bueno, pues esto, vale, está bien, lo dices tú, pero yo digo lo contrario, y como yo también lo digo, pues vale igual, le descolocaba por completo. Por cierto, que la película de Netflix está muy bien, si la podéis ver, Los dos papas, que habla de la relación entre Ratzinger y el Papa Francisco. Un minuto de gloria, Gonzalo. Bueno, sencillamente, hombre, yo no voy a tomar las palabras de creo que son de Paul Celan, que decía que hay un mundo antes y después de Auschwitz.
porque el horror y el deseo de sangre es consubstancial al deseo de dominio y de poder del animal humano, con lo cual creo que la muerte ha sido una constante en la historia humana. Pero desde luego lo que sí creo con la puesta en jaque de Occidente es la puesta en jaque al final en la esencia de los regímenes democráticos al uso, y en esa medida la descomposición del sistema de bienestar y estatal, que al final lleva al individuo a la indefinición del horizonte de certeza al que estaba acostumbrado y que a día de hoy se abre y se ha de poner frente a una gran interrogante en términos de cómo desarrollar su vida allí donde solamente el mercado permanece. Pues yo utilizo mi minuto para obligarme a ser optimista, porque es lo que nos queda, y quiero imaginarme que todo lo que ocurre en el fondo ocurre para algo bueno, y si es posible que de alguna manera ese mundo consolidado e inamovible del antiguo régimen se convirtiera en algo que necesitaba reformarse y cambiar, y gracias a aportaciones como la de ese hombre nefasto como Juan Jacobo Rousseau empezamos a recorrer a marchas forzadas el camino en otra dirección que nos ha llevado hasta otra nueva situación de opresión y de insatisfacción, me quedo con que todo es para algo bueno, y ya estamos acercándonos al momento de síntesis necesaria en el que nos quedemos con lo mejor de las dos experiencias. Algo bueno ha tenido el rock and roll, la Coca-Cola, las chicas fáciles. En fin, nos hemos llevado lo que hemos podido. Ya sabemos que no es suficiente, y a partir de ahora a ver si se nos ocurre cómo mejorarlo. ¿Alguien quiere decir algo más o lo cerramos? Sí, se me ocurre también otra cosa que quizás no hemos planteado con todas sus palabras. A lo mejor esto consiste en una vieja aspiración del ser humano, que es evadir la muerte, y este mundo, como dices, de la Coca-Cola, y en el que podemos aceptar ser siervos a cambio de no sufrir, no es más que una manifestación más de ese temor que tenemos a lo que nos va a pasar. Hombre, es una expresión religiosa, si me permites, ya que la diversión precisamente es la antítesis de la conversión, de la búsqueda y, por tanto, del recogimiento del individuo que trata de encontrar un asidero por el cual intentar acceder al absoluto. Y frente a eso, pues todo aquello que se pone en el camino y que evita realmente que el individuo pueda centrarse en esa búsqueda y ese reencuentro con lo absoluto, no son más que meras distracciones, meros divertimentos, y obviamente todo cuanto está estructurado en nuestro mercado no se basa precisamente sino para mantenernos entretenidos. Pues entonces queda todo aclarado. La próxima semana volveremos a solucionar de una vez y para siempre otro asunto que nos preocupe, y muchas gracias por escuchar otro episodio de Triálogos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, chao. Buenas tardes, adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.